Mi hermana fabricó correos falsos para que mis padres me echaran de casa. Me fui al extranjero, tuve mucho éxito y cuando su negocio quebró, me suplicaron por ayuda. Hace 10 años, mi vida dio un giro completo por culpa de mi familia, especialmente de mi hermana Valeria. ¿Y todo por qué? Porque creían que yo era una especie de traidor por haber encontrado la forma de pagar mi matrícula universitaria sin depender de ellos. Tenía apenas 18 años, estaba a punto de comenzar la universidad y de un momento a otro, terminé sin un lugar al que llamar hogar. Todo gracias a Valeria, la hija favorita, la que siempre encontraba la manera de hacerme sentir inferior. Valeria me lleva 4 años. Desde que éramos niños quedó claro que ella era la favorita, y no hablo de una pequeña preferencia. Mis padres estaban obsesionados con ella. Si sacaba una A en un examen, le organizaban una celebración. Pero si yo obtenía la misma nota, apenas recibía un A. ¡Qué bien! ¿Qué hay de cenar? Ya se imaginarán cómo era la situación. Crecí convencido de que daba igual cuanto me esforzara, porque Valeria siempre terminaría robándose toda la atención. Cuando la aceptaron en una de las mejores escuelas de negocios, mis padres actuaron como si hubieran criado a una genio. Le pagaron todo, la matrícula, el apartamento, la ropa cara, todo. Mientras tanto, yo aprendí a mantener la cabeza baja y asumir que tendría que arreglármela solo. Así que, cuando me aceptaron en una universidad reconocida del Reino Unido para estudiar historia, pensé que tal vez, solo tal vez, recibiría algo de apoyo de su parte. Pero no. Eso jamás pasó. Mis padres me dijeron directamente que no podían pagar mi matrícula, y la verdad, lo entendí. La universidad cuesta mucho dinero. Lo que más me dolió fue que ni siquiera quisieran ayudarme siendo cofirmantes de un préstamo estudiantil. No les estaba pidiendo que cubrieran todos mis gastos, solo necesitaba una oportunidad para no pasarme el resto de mi vida ahogado en deudas. Aún así, se negaron, y discutimos muchísimo por eso. Su argumento siempre era el mismo. Ya pagamos la universidad de Valeria. Ahora tenemos que pensar en nuestro futuro. Además, en esa época estaban intentando abrir un pequeño negocio, así que, según ellos, todos sus ahorros estaban destinados a eso. Yo me sentía completamente atrapado. No quería perder la oportunidad de estudiar en esa universidad, pero sentía que mis propios padres no hacían más que ponerme obstáculos. No tuvieron ningún problema en gastar una fortuna en Valeria, pero cuando se trataba de mí, de repente hablaban de ser responsables y cuidadosos con el dinero. Necesitaba ayuda, y era evidente que ellos no pensaban dármela. Así que, sin otra opción, recurrí a mi tía Elena. Ella es la hermana mayor de mi padre y la verdad, es todo lo contrario a mis padres. Es neurocirujana y para ser honestos, mucho más exitosa que cualquiera de los dos, pero también es una persona cercana, amable y nada presumida. Mis padres siempre tuvieron una relación extraña con ella. En las reuniones familiares fingían llevarse bien, pero yo podía notar el resentimiento que sentían hacia Elena por todo lo que había logrado en la vida. Mi padre, en particular, odiaba sentirse opacado por ella. Al principio ni siquiera quería involucrarla, pero estaba desesperado. Un día reuní el valor para llamarla y preguntarle si estaría dispuesta a ayudarme con la matrícula. Ni siquiera tuvo que pensarlo. Claro que voy a ayudarte, me dijo. ¿Por qué no viniste antes conmigo? Pero yo estaba aterrorizado de que mi padre se enterara. Sabía que, si descubría que había acudido a su hermana para pedirle dinero a escondidas, se volvería loco. Así que le rogué a Elena que mantuviera todo en secreto. Durante un tiempo, todo estuvo bien. Creí que por fin estaba a salvo, la matrícula estaba cubierta y yo ya me preparaba para irme a estudiar. Fue entonces cuando Valeria decidió arruinarlo todo. Hasta el día de hoy no sé cómo se enteró de que le había pedido ayuda a la tía Elena, pero de alguna manera lo descubrió. Y siendo Valeria, no podía dejar pasar algo así. Tenía que convertirlo en un drama enorme. Una noche, regresé a casa después de salir con unos amigos y supe de inmediato que algo estaba mal. Todas mis cosas estaban empacadas en cajas, la ropa, los libros, incluso las sábanas de mi cama. Mis padres estaban sentados en la sala y Valeria permanecía de pie a un lado, con esa expresión satisfecha y arrogante que conocía demasiado bien. Sentí como si hubiera entrado en una especie de juicio preparado de antemano. Mi padre no perdió el tiempo. Me lanzó un montón de papeles y dijo: «Explica esto». No tenía idea de qué estaba hablando. Tomé los documentos y en cuanto empecé a leerlos, entendí que Valeria se había vuelto completamente loca. Había fabricado correos electrónicos falsos entre la tía Elena y yo para hacer parecer que había traicionado a la familia, filtrándole información sobre el negocio que mis padres planeaban montar a cambio de que ella pagara mi matrícula. No podía creer lo que tenía delante. Valeria había entrado en mi laptop, encontrado algunos correos reales entre Elena y yo, y los había manipulado con Photoshop o algún programa parecido para hacer parecer que había vendido a mi propia familia. Me quedé completamente en shock. Intenté explicar que todo era falso, pero mis padres ni siquiera quisieron escucharme.
Mi padre fue el primero en hablar, y lo hizo con una voz que jamás le había escuchado antes. Ese negocio lo estábamos preparando en secreto por una razón. Una idea así, si se filtra antes de tiempo, puede venirse abajo de la noche a la mañana. Alguien más la toma, la pone en marcha antes que tú y lo pierdes todo. Confiamos en ti, y nos clavaste un cuchillo por la espalda. No importó nada de lo que dije. Le creyeron a Valeria porque, claro, siempre le creían a ella. Era como si yo hubiera dejado de existir en ese instante. Me dijeron que recogiera mis cosas y me fuera de la casa inmediatamente. Me expulsaron por una mentira completamente inventada. Les supliqué que lo reconsideraran. No quería convertirme en una carga para Elena, sobre todo después de que ya había aceptado ayudarme con la matrícula. Pero a mis padres no les importó. Dijeron que yo era un traidor y que no querían volver a saber nada de mí. Y así, sin más, todo terminó. Me fui con la ropa que llevaba puesta y unas cuantas cajas con mis pertenencias, y terminé mudándome con la tía Elena. Sinceramente, no sé qué habría sido de mí sin ella. Me recibió sin hacer preguntas, me abrió las puertas de su casa y me trató como verdadera familia, algo que no había sentido en años. Mientras mis padres seguían obsesionados con Valeria y concentrados en su negocio, Elena era la única persona que realmente se preocupaba por mí. Por eso siempre voy a estar agradecido con ella. Aún así, hasta hoy sigo sin poder olvidar aquella noche, entrar a mi casa y encontrar todas mis cosas empacadas, ver a mis padres mirándome como si fuera un criminal y a Valeria de pie, con esa sonrisa arrogante, convencida de que había ganado. Todavía me cuesta entender cómo puedes pasar de sentir que tienes una familia a quedarte sin hogar en una sola noche. Aunque, en el fondo, tampoco debería haberme sorprendido tanto. Mis padres siempre dejaron claro que Valeria era lo primero. Lo que más me golpeó fue darme cuenta de algo doloroso: la calidez y el apoyo que Elena me dio en unos pocos días fueron más de lo que había sentido de mis propios padres en años. Así que me instalé con ella. Al principio se sentía raro despertar en el cuarto de huéspedes y mirar alrededor, sabiendo que aquella no era mi casa. Pero, con el tiempo, ese lugar empezó a sentirse más como un hogar que la casa en la que había crecido. Con los días, Elena y yo nos fuimos acercando y terminamos hablando de todo. Resultó que sabía mucho más sobre mis padres y sus problemas de lo que yo imaginaba. Llevaba años manteniéndose distante de ellos y solo aparecía en reuniones familiares por compromiso. Entonces me contó algo que me dejó sin palabras. El resentimiento de mi padre hacia ella existía desde mucho antes de que yo naciera. Elena siempre había sido la más exitosa. Estudió medicina, se casó con un buen hombre, que, por desgracia, murió joven, y aún así siguió adelante con su vida. Mi padre tampoco estaba mal económicamente, pero cada vez que coincidía con ella parecía entrar en una competencia absurda. Según Elena, la relación entre ellos terminó convirtiéndose en una lucha constante por ver quién quedaba mejor frente al resto de la familia. En lugar de sentirse orgulloso de su hermana, mi padre la resentía. Y no era solo por el trabajo o el dinero, se sentía opacado en todos los aspectos. Supongo que todos esos celos terminaron reflejándose también en la forma en que me trató a mí. Elena entendía esa dinámica desde hacía años, pero había preferido quedarse callada para no empeorar las cosas. Ahora que yo vivía con ella, me contó todo, como si intentara llenar muchos vacíos que llevaba años sin comprender. ¿Por qué a mis padres nunca parecía importarles realmente lo que yo hacía y por qué siempre terminaban cediendo ante Valeria? Todo formaba parte de una dinámica familiar tóxica cuya existencia yo ni siquiera había entendido hasta ese momento. Vivir con Elena era maravilloso, pero aún así no lograba relajarme del todo. Seguía esperando que mis padres llamaran, que Valeria apareciera de repente o que, al menos, alguien se disculpara por lo que me habían hecho. Pero eso nunca pasó. Los días se convirtieron en semanas y no recibí ni un mensaje ni una llamada. Al principio estaba furioso. De verdad furioso. ¿Cómo podían descartarme tan fácilmente, como si yo no significara nada para ellos? Pero, poco a poco, esa rabia empezó a apagarse y fue reemplazada por una especie de vacío emocional, como si mi mente hubiera decidido desconectarse para poder seguir adelante. Elena, en cambio, fue increíble conmigo. Nunca me presionó para hablar de lo ocurrido si yo no quería hacerlo. Me dio espacio, tiempo y tranquilidad para ordenar mis pensamientos. Incluso me ayudó a organizar todo lo relacionado con la universidad, asegurándose de que tuviera listo todo lo necesario antes de irme al Reino Unido. Sinceramente, no sé cómo habría superado aquella etapa sin ella. Y aun con todo su apoyo, el silencio de mis padres seguía pesando muchísimo. Uno pensaría que, después de echar a su hijo de casa, al menos se preocuparían por saber cómo estaba. Pero no. Aunque en el fondo sabía que no debía esperar nada de ellos, una parte de mí seguía haciéndolo. Una tarde, aproximadamente un mes después de todo aquello, recibí un mensaje de Valeria. Lo recuerdo muy bien porque era tan descarado como ella. Solo decía: espero que estés bien.
Por cierto, mamá convirtió tu cuarto en una bodega. Se ve mejor así. Eso fue todo. Ni una disculpa, ni una señal de arrepentimiento. Solo un mensaje lleno de arrogancia para recordarme que había sido ella quien consiguió que me echaran de casa. Me quedé mirando la pantalla mientras sentía cómo la sangre me hervía. Me estaba provocando, así de simple. No respondí. ¿Para qué? Valeria nunca había sido el tipo de persona que siente culpa por algo. En su cabeza, había ganado una especie de juego familiar enfermizo y eso le bastaba. Pensé en escribirle algo hiriente, pero sabía que no serviría de nada. Lo único que lograría sería darle la satisfacción de saber que todavía podía afectarme. Así que bloqueé su número e intenté seguir adelante. No fue fácil. Cada vez que miraba el teléfono, una parte de mí seguía esperando algo de mis padres, tal vez un mensaje de mi madre diciendo que lo lamentaba, o incluso un correo pasivo-agresivo de mi padre fingiendo que nada había pasado. Pero no llegó nada. Solo silencio absoluto. Durante los meses siguientes, Elena y yo construimos una rutina estable. Poco a poco dejó de ser solo mi tía y se convirtió en mi confidente, mi amiga y la única familia que realmente sentía que me quedaba. Empecé a ver con claridad lo disfuncionales que eran mis padres. Habían pasado tanto tiempo obsesionados con Valeria y empeñados en convertirla en la hija perfecta, que dejaron de ver todo lo demás. Y cuando Valeria cometiera un error grave, porque tarde o temprano iba a hacerlo, ya sería demasiado tarde para arreglar las cosas. Cuando ya me preparaba para irme a estudiar, recibí otro mensaje, esta vez de mi padre. Fue breve y directo. Buena suerte en el Reino Unido. Eso fue todo. Sin disculpas, sin explicaciones, nada. Después de todo lo ocurrido, las únicas palabras que tenía para mí eran buena suerte. Sentí ese mensaje como una bofetada. No supe qué responder, así que simplemente no respondí. Borré el mensaje e intenté no pensar más en ello. El día en que me fui al Reino Unido, Elena me llevó al aeropuerto. Me abrazó y me dijo lo orgullosa que estaba de mí, que sabía que lograría grandes cosas. Fue la primera vez en toda mi vida que alguien de mi familia me decía algo así, y me afectó mucho más de lo que esperaba. Subí a ese avión sintiendo que dejaba atrás algo más que mi hogar. Dejaba atrás la parte de mí que siempre había buscado la aprobación de mis padres. A partir de ese momento, decidí que ya no los necesitaba. Tenía a Elena. Tenía mi futuro. Y me tenía a mí mismo. Si querían volver a comunicarse conmigo, bien. Pero yo ya no iba a seguir gastando energía persiguiendo a personas que claramente no se preocupaban por mí. Para mí, todo había terminado. La vida en el Reino Unido fue bien. Me adapté a la universidad, hice amigos y por primera vez en años, dejé de pensar constantemente en mi familia. No diré que los olvidé, porque creo que eso es imposible, pero dejaron de ocupar tanto espacio en mi mente. Estaba concentrado en mis estudios, construyendo mi futuro y tratando de disfrutar una vida sin el drama constante de vivir bajo la sombra de mis padres. Pero claro, justo cuando las cosas parecían ir bien, algo tenía que venir a complicarlo todo. Terminé la universidad, regresé a mi ciudad y conseguí un trabajo muy bien remunerado. Y entonces recibí una llamada de mi madre. Sí, mi madre. La misma mujer que no había hablado conmigo desde el día en que me echaron de casa. Estaba sentado en mi habitación repasando unos apuntes para el trabajo cuando mi teléfono vibró. Vi su nombre en la pantalla y por un segundo, pensé que estaba imaginando cosas. Me quedé mirando el celular mientras mi mente empezaba a acelerarse. ¿Debía contestar? ¿Ignorarla? Después de todo lo que había pasado, ¿por qué me estaría llamando ahora? Dejé que el teléfono sonara unos segundos y luego, en contra de mi mejor juicio, contesté. Hola, dije, intentando sonar tranquilo, aunque sentía el corazón latiéndome con fuerza. Hubo una pausa al otro lado de la línea, como si no supiera qué decir. Finalmente habló. Hola, soy tu madre. Como si no lo supiera. Claro que no dije eso. Me limité a guardar silencio, esperando a que me explicara por qué llamaba después de casi 2 años sin contacto. Dudó otra vez y luego, sin más rodeos, dijo. Necesitamos hablar. No pude evitar soltar una risa interna. Ahora quería hablar. Después de todo lo que había pasado. Era tan típico de ella. Pero, aunque seguía molesto, también sentía curiosidad. ¿Qué podía ser tan importante como para buscarme después de tanto tiempo? ¿Sobre qué? Pregunté, procurando mantener el tono lo más neutral posible. Tu padre y yo queremos verte, respondió, tropezando con las palabras, como si estuviera buscando la manera correcta de decirlo. Ya podía imaginar hacia dónde iba todo aquello. No me llamaban porque me extrañaran ni porque se sintieran culpables por haberme echado de casa. Necesitaban algo, y yo tenía una idea bastante clara de qué podía ser. Suspiré y me recosté en la silla. ¿Por qué quieren verme?, pregunté sin rodeos. No respondió de inmediato, y eso prácticamente confirmó mis sospechas. Cuando finalmente habló, su voz sonó más suave, casi como si intentara parecer maternal y preocupada.
Tu padre y yo hemos estado pasando por un momento difícil. Las cosas no han sido fáciles desde la pandemia. Ahí estaba. El verdadero motivo de la llamada: problemas de dinero. No sabía demasiado sobre el negocio desde que me fui, pero sí estaba enterado de que las cosas no iban bien. Elena había mencionado de pasada que la tienda no estaba prosperando como esperaban y después de la pandemia, tenía sentido que estuvieran pasando dificultades. Pero yo no iba a correr a salvarlos después de todo lo que me habían hecho. Ya veo, respondí con voz plana. No pensaba ponérselo fácil. Tu hermana Valeria ha estado encargándose del negocio por nosotros, empezó a decir. Y ahí la interrumpí. Déjame adivinar, dije, sabiendo perfectamente hacia dónde iba la conversación. Valeria lo arruinó todo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y eso fue respuesta suficiente. Claro que Valeria lo había echado a perder. No sé por qué les sorprendía tanto, si siempre le había importado más aparentar que esforzarse de verdad. Habían depositado toda su confianza en ella y ahora todo se les estaba viniendo abajo. Mi madre soltó un suspiro tembloroso. Las cosas no salieron como planeábamos, admitió. Y bueno, necesitamos ayuda. Me reí. No pude evitarlo. Después de echarme de casa, dejar de hablarme y permitir que Valeria me pisoteara, ahora querían mi ayuda. La falta de vergüenza era impresionante. Increíble, murmuré. ¿Qué tiene de gracioso?, preguntó mi madre, como si realmente no entendiera por qué yo no estaba dispuesto a aparecer para salvarles el día. ¿Hablas en serio? ¿De verdad crees que voy a ayudarlos?, dije, sintiendo cómo se me elevaba la voz. Toda la rabia que había estado reprimiendo durante casi 2 años empezó a salir de golpe. Somos tus padres, respondió ella con la voz quebrada. Cometimos errores, pero te necesitamos. Sacudí la cabeza, aunque ella no pudiera verme. No fueron simples errores, mamá. Me echaron de casa. Le creyeron a Valeria por encima de su propio hijo. Pasaron años sin hablarme y ahora, solo porque me necesitan, se supone que debo dejarlo todo y correr a ayudarlos. Se quedó en silencio. Noté enseguida que no sabía qué decir. Probablemente no estaba acostumbrada a que le hablara de esa manera. Cuando todavía vivía en casa, habría terminado cediendo con tal de mantener la paz. Pero eso ya no iba a pasar. Había cambiado y no pensaba permitir que volvieran a pisotearme. Finalmente volvió a hablar, aunque su tono ya no sonaba dulce ni comprensivo. Ahora había irritación en su voz, como si no pudiera creer que yo estuviera poniéndoles las cosas tan difíciles. Seguimos siendo tu familia, dijo con firmeza. Al menos nos debes eso. Eso fue el colmo. No les debía absolutamente nada. Si acaso, eran ellos quienes me debían algo a mí. Para empezar, una disculpa. Aunque tampoco me hacía ilusiones de recibirla algún día. No les debo nada, respondí con frialdad. Si necesitan ayuda, pídanle a Valeria. Ella es su hija favorita, ¿recuerdas? Y sin esperar una respuesta, colgué el teléfono. Tenía el corazón acelerado y las manos me temblaban, pero al mismo tiempo sentí una extraña sensación de alivio. Por fin había dicho todo lo que llevaba años guardándome. Ellos podían resolver su desastre por su cuenta, yo no iba a formar parte de eso. Esa misma noche llamé a la tía Elena y le conté todo lo que había pasado. No se sorprendió en absoluto. Llevan años dependiendo de Valeria, dijo. Era cuestión de tiempo antes de que todo les explotara en la cara. Hablamos durante un buen rato y cuando terminé la llamada, me sentí todavía más seguro de haber tomado la decisión correcta. Mis padres habían elegido a Valeria por encima de mí y ahora estaban pagando las consecuencias. Por duro que sonara, no era mi responsabilidad arreglar los errores que ellos mismos habían provocado. Por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Ya no necesitaba su aprobación ni su aceptación. Tenía mi propia vida y no iba a permitir que me arrastraran otra vez a su caos tóxico. Yo ya había sobrevivido a su traición, ahora les tocaba a ellos enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Actualización 1. Creí que todo el drama familiar había terminado después de aquella llamada con mi madre. Y sinceramente, me sentía bastante bien con cómo habían salido las cosas. Me había plantado y dejado claro que no iba a convertirme en su red de seguridad. Pensé que simplemente se rendirían y volverían a depender de Valeria. Pero subestimé la capacidad de mi hermana para remover el avispero, porque claro, Valeria no iba a dejarme escapar tan fácil. Aproximadamente 2 semanas después de la llamada con mi madre, ocurrió algo extraño. Era un sábado por la tarde y estaba limpiando el apartamento cuando escuché que llamaban a la puerta. Yo casi nunca recibía visitas, vivo solo y la mayoría de mis amigos avisa antes de aparecer, así que me extrañó bastante. Miré por la mirilla y ¿a que no adivinas quién estaba ahí? Sí, Valeria. Por un momento pensé que estaba viendo visiones. ¿Qué hacía ella allí? No habíamos hablado en años, aparte de aquel mensaje ridículo en el que se burlaba de que mamá hubiera convertido mi cuarto en una bodega, y ahora aparecía en mi puerta como si nada hubiera pasado. Mi reacción inmediata fue ignorarla,
pero conocía demasiado bien a Valeria como para creer que se iría sin conseguir lo que quería. Así que abrí la puerta y antes de que pudiera decir algo, me dedicó una sonrisa como si fuéramos los mejores amigos del mundo. «Hola», dijo con esa voz exageradamente alegre y falsa. «Ha pasado mucho tiempo». Me quedé mirándola unos segundos, desconcertado. «Sí, ya lo sé. ¿Qué haces aquí, Valeria?». Ella me devolvió esa expresión demasiado dulce, como si creyera que podía ganarse mi simpatía solo con encanto. «Quería hablar», dijo inclinando ligeramente la cabeza. «¿Puedo pasar?». Me crucé de brazos sin moverme de la entrada. «¿Hablar de qué?», pregunté, procurando mantener el tono neutral. Su sonrisa vaciló apenas un instante, pero enseguida volvió a recomponerse. «Vamos, ¿podemos hablar adentro?». «Es importante». Debería haberle dicho que no. Debería haberle cerrado la puerta en la cara. Pero la curiosidad pudo más. Me hice a un lado y la dejé entrar, aunque no me molesté en hacerla sentir bienvenida. No le ofrecí asiento ni le pregunté si quería tomar algo. Bastante tenía con permitirle entrar en mi espacio después de todo lo que me había hecho. Entró al apartamento y empezó a mirar alrededor, como si estuviera inspeccionando el lugar. «Bonito apartamento», comentó, intentando hacer conversación. No respondí. Yo no estaba de humor para cortesías. «Bien, Valeria», dije, yendo directo al punto. «¿Qué quieres?». Ella soltó un suspiro dramático, como si ya estuviera cansada del jueguito que había ido a montar. «Mamá me contó sobre vuestra conversación», dijo mientras se cruzaba de brazos. «Está bastante disgustada, ¿sabes?». Levanté una ceja. «¿Disgustada?». «Me echó de casa, Valeria». «¿Y se supone que ahora ella es la ofendida?». Valeria puso los ojos en blanco, como si el irracional fuera yo. «Mira, no vine a remover todo eso. Los dos sabemos que siempre ha sido difícil». Casi me reí de lo tranquila que lo dijo. «Difícil», repetí. «¿Hablas en serio ahora mismo?». «Fabricaste correos electrónicos falsos para que me echaran de casa. Eso sí es estar mal de la cabeza». Ella agitó la mano con indiferencia, como si todo aquello no hubiera sido para tanto. «Eso ya quedó en el pasado. Vine porque quiero arreglar las cosas». Parpadeé, sin estar seguro de haber escuchado bien. «¿Quieres arreglar las cosas?», pregunté, incapaz de ocultar el escepticismo. «Sí», respondió, asintiendo como si fuera lo más razonable del mundo. «Sé que las cosas en la familia se complicaron y quizá exageré un poco en aquel momento, pero creo que ya es hora de dejar todo eso atrás». No podía creer lo que estaba oyendo. «¿Que exageraste?», dije haciendo un enorme esfuerzo por mantener la calma. «Valeria, destruiste mi relación con nuestros padres. Mentiste, manipulaste a todo el mundo y ahora apareces aquí como si nada de eso hubiera importado». Su sonrisa empezó a desaparecer y noté cómo la frustración comenzaba a asomarse en su expresión. «No vine a pelear, ¿de acuerdo? Vine porque necesito tu ayuda». Y ahí estaba. El verdadero motivo de su visita. Valeria no había aparecido para disculparse ni para hacer las paces. Necesitaba algo de mí. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula mientras la observaba, esperando a que continuara. «He estado intentando mantener el negocio a flote», dijo dejando por fin de fingir simpatía, «pero ha sido muy difícil. La pandemia nos golpeó fuerte. Estoy haciendo todo lo posible, pero no es suficiente. Mamá y papá no quieren admitirlo, pero estamos al borde de perderlo todo». Me crucé de brazos sin sentir la más mínima compasión. «Entonces déjame adivinar, ¿quieres que te saque del desastre que tú misma provocaste?». Valeria cambió de postura, incómoda por lo que acababa de escuchar. «No te estoy pidiendo caridad», respondió a la defensiva. «Solo pensé que podríamos, no sé, encontrar una solución juntos. A ti te va bien, ¿no? Supuse que querrías ayudar a tu familia». Era increíble. De verdad estaba intentando hacerme sentir culpable para que salvara el negocio familiar que ella misma había llevado a la ruina. «Te equivocaste», dije sin rodeos. Valeria parpadeó, claramente desconcertada por mi respuesta. «¿Qué quieres decir?», me preguntó. «Que no voy a ayudarte», respondí con firmeza. «No después de todo lo que hiciste. Me arruinaste la vida, Valeria. Pusiste a mis propios padres en mi contra. ¿Y ahora esperas que olvide todo eso y venga corriendo a salvarte?». Se quedó mirándome con la boca entreabierta. Por primera vez en su vida, Valeria parecía no saber qué decir. «Pero somos familia», murmuró, y por primera vez su seguridad pareció tambalearse. Negué lentamente con la cabeza. «Dejamos de ser familia el día en que decidiste destruirme». El rostro de Valeria perdió color. No estaba acostumbrada a que le dijeran que no, y se notaba que le costaba procesarlo. Después de un largo y tenso silencio, se puso de pie. «Bien», dijo con frialdad. «Bien», respondí, manteniéndome firme. «Tú tomaste tus decisiones, Valeria. Ahora te toca vivir con las consecuencias». Sin decir una sola palabra más, salió del apartamento y cerró la puerta de un fuerte portazo.
Me quedé allí unos segundos, dejando que toda la tensión abandonara poco a poco mi cuerpo. Una parte de mí se sentía mal, como si quizá hubiera sido demasiado duro con ella. Pero entonces recordé todo lo que me había hecho pasar y esa culpa desapareció casi al instante. Por primera vez en años, sentía que tenía el control de mi propia vida. Ya no vivía bajo la sombra de Valeria. Ya no era el segundo plato ni el chivo expiatorio de la familia. Por fin me sentía libre. Actualización final. Pensé que, después de que Valeria saliera furiosa de mi apartamento, las cosas finalmente se calmarían. Creí que por fin había entendido que yo había terminado con ella y con todo el drama familiar. Pero subestimé lo obstinada que podía llegar a ser. No pasó ni una semana antes de que llegara la siguiente oleada. Y esta vez no fue Valeria quien apareció en mi puerta, sino mis dos padres. Era sábado otra vez. Hasta resultaba gracioso cómo estas cosas siempre parecían ocurrir en mis días libres. Estaba tirado en el sofá mirando el teléfono cuando escuché golpes en la puerta. No eran suaves ni tímidos, eran golpes pesados e insistentes, de esos que dejan claro que la persona al otro lado no piensa irse pronto. Me levanté con el presentimiento de que ya sabía quién era. Y cuando abrí la puerta, ahí estaban, mi madre y mi padre, juntos, como si fueran un frente unido. Mi padre parecía incómodo, casi como si no quisiera estar allí. Pero mi madre tenía esa expresión decidida que siempre aparecía cuando estaba dispuesta a arreglar las cosas, aunque tuviera que imponerse a la fuerza. Suspiré y me apoyé en el marco de la puerta. ¿Qué quieren? Mi madre me dedicó una sonrisa forzada, intentando mantener las apariencias. ¿Podemos pasar a hablar? Hay algunas cosas que necesitamos aclarar. Tenía ganas de cerrarles la puerta en la cara, pero sabía que, si no los dejaba entrar en ese momento, seguirían apareciendo. Así que, con otro suspiro, me hice a un lado y los dejé pasar. Entraron mirando el apartamento como si esperaran encontrar algo más impresionante que un piso normal. Mi padre permaneció en silencio, mientras mi madre fue directamente al sofá, se sentó y dio unas palmaditas en el asiento de al lado, como si yo fuera un niño al que intentaba consolar. Prefiero quedarme de pie, dije simplemente, cruzándome de brazos. Está bien, respondió ella con una sonrisa tensa. Mira, sabemos que las cosas entre nosotros han sido difíciles. Levanté una ceja. ¿Difíciles? ¿Así es como llaman a todo esto? Mi padre habló por primera vez, con voz baja y grave. No vinimos a pelear. Entonces, ¿a qué vinieron? Pregunté sin molestarme en ocultar la frustración. Creo que esto ya quedó bastante claro. Valeria lo intentó, ustedes también, y yo ya les dije que no voy a ayudarlos. La sonrisa de mi madre se debilitó un poco. Evidentemente, no estaba acostumbrada a que le hablara de esa manera. No estamos aquí por eso, dijo inclinándose ligeramente hacia adelante. Vinimos porque queremos disculparnos. Casi me reí. ¿Disculparse por qué exactamente? ¿Por echarme de casa? ¿Por creerle a Valeria? ¿O por no dignarse a saber nada de mí durante 2 años? El rostro de mi madre se tensó y mi padre apartó la mirada, claramente incómodo, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Estaba claro que no esperaban que les devolviera todo de frente. Sabemos que cometimos errores, dijo mi madre en voz baja. Pero seguimos siendo una familia, y la familia debe mantenerse unida. Sentí como la paciencia empezaba a agotárseme. Siempre era el mismo discurso. Cada vez que algo les salía mal, recurrían a la carta de la familia, como si eso pudiera borrar todo lo que habían hecho. Pero esta vez no iba a funcionar. Solo están aquí porque necesitan algo de mí, dije sin rodeos. Si el negocio no se estuviera hundiendo, ni siquiera sabría de ustedes. Así que no finjan que esto tiene que ver con la familia. La habitación quedó en silencio por unos segundos. Entonces mi padre habló. Su voz sonaba áspera, pero también más sincera de lo que la había escuchado en años. Tienes razón. Eso me tomó completamente por sorpresa. Lo miré fijamente. ¿Qué? Tienes razón, repitió con un largo suspiro. Arruinamos todo. Le creímos a Valeria. Te echamos de casa sin pensarlo 2 veces. Y ahora todo se está desmoronando y estamos desesperados. Por un momento no supe qué responder. No esperaba que admitiera algo así tan directamente. Mi madre, en cambio, parecía estar haciendo un enorme esfuerzo por mantener la compostura. Era evidente que no esperaba que él fuera tan sincero. Aprecio la honestidad, dije después de una pausa, pero eso no cambia nada. Mi madre intervino enseguida, esta vez con un tono mucho más duro. Eso no cambia el hecho de que nos necesitas y de que nos debes algo después de todo lo que hicimos por ti. Y ahí estaba otra vez esa sensación de derecho que siempre habían tenido. De verdad creían que les debía algo solo por ser mis padres, como si años de abandono emocional y favoritismo no significaran nada. Y ahora que estaban en problemas, esperaban que yo apareciera para salvarlos. No les debo nada, respondí con frialdad. No después de cómo me trataron. Ustedes tomaron su decisión el día en que le creyeron a Valeria.
El día en que me echaron de casa y ni siquiera se preocuparon por saber cómo estaba. Y ahora esperan que venga a rescatarlos. Así no funcionan las cosas. Mi padre guardó silencio. Permaneció sentado, mirando el suelo, como si sintiera vergüenza. Pero mi madre todavía no había terminado. Somos tus padres, dijo levantando la voz. Te criamos. Nos ocupamos de ti. ¿Y ahora simplemente vas a abandonarnos? Negué lentamente con la cabeza y por un instante, hasta sentí lástima por ella. No fueron ustedes quienes cuidaron de mí. Fue la tía Elena. Ustedes eligieron a Valeria, y ahora tienen que vivir con las consecuencias de esa decisión. Mi madre parecía a punto de explotar, pero mi padre le puso una mano en el brazo para detenerla antes de que dijera algo peor. Después se levantó y me miró a los ojos por primera vez desde que habían entrado al apartamento. Lo entendemos, dijo con voz firme, aunque cansada. No vamos a presionarte más. Solo necesitábamos intentarlo. Por un momento casi sentí pena por él. Pero entonces recordé todo lo que me habían hecho pasar y esa compasión desapareció enseguida. Espero que encuentren una solución, dije mientras me acercaba a la puerta y la abría. Pero yo no voy a formar parte de esto. Mi padre asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta desde el principio. Mi madre me lanzó una última mirada, una mezcla de rabia y desesperación. Pero cuando entendió que no iba a ceder, se levantó y siguió a mi padre hacia la salida. Cerré la puerta detrás de ellos y me quedé inmóvil unos segundos, dejando que el silencio llenara el apartamento. Lo había hecho. Por fin me había enfrentado a ellos. Y por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre. Esa misma semana volví al trabajo con una claridad mental que no había tenido en años. Me enfoqué en mí, en seguir creciendo y en retomar los proyectos que había dejado de lado durante tanto tiempo. No sé si era alivio o simple agotamiento, pero algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que me había quitado de encima un peso que llevaba cargando en silencio desde hacía años. Dejé de esperar algo de personas que nunca estuvieron realmente para mí. La única persona con la que seguí en contacto fue la tía Elena. Hablábamos seguido, a veces por teléfono y otras por videollamada. Era la única relación familiar que me interesaba conservar, la única persona que de verdad me había dado cariño y apoyo. Para mí, el resto ya no existía. Los meses pasaron tranquilos. Fueron buenos meses. Productivos. Hasta que una tarde Elena me llamó y apenas escuché su voz, supe que algo pasaba. El negocio de tus padres colapsó, me dijo sin rodeos. Entraron en bancarrota. Tuvieron que venderlo todo. Me quedé en silencio unos segundos, procesando la noticia. La verdad es que no me sorprendió. En el fondo, sabía que tarde o temprano iba a pasar. Elena me contó que la situación era un desastre. Tenían deudas por todas partes, préstamos atrasados y facturas acumuladas desde hacía meses. Incluso la casa estaba en riesgo porque ya no podían pagar la hipoteca y el banco había empezado a enviar avisos. Y dentro de la familia, las cosas tampoco estaban mejor. Valeria y mis padres se culpaban mutuamente por todo lo que había salido mal. Las discusiones eran constantes y nadie quería asumir responsabilidad. Según Elena, aquello se había convertido en un caos absoluto. ¿Y cómo te sientes con todo esto?, me preguntó al final de la llamada. Lo pensé un momento antes de responder. La verdad, siento que ya pasé página. Y era cierto. No sentía alegría por lo que les estaba pasando, pero tampoco tristeza. Solo distancia. Era como escuchar la historia de personas que ya no formaban parte de mi vida. Y en realidad, así era. Sus problemas dejaron de ser asunto mío hacía mucho tiempo. Sus deudas, sus peleas y las consecuencias de sus decisiones ya no me pertenecían. No era crueldad reconocerlo, era simplemente aceptar la realidad. Con el tiempo siguieron llegando noticias. Más llamadas que nunca respondí. Más mensajes que dejé sin leer. Me enteré por otras personas de que Valeria se había marchado y de que mis padres seguían pasando por un momento terrible. Y cada vez que escuchaba algo nuevo, esperaba sentir culpa o tristeza. Pero no sentía nada, porque ya había hecho las paces conmigo mismo. Ya había decidido seguir adelante. De todo esto aprendí algo importante: no todas las personas que llevan tu apellido merecen un lugar en tu vida. La familia no se define por la sangre, sino por las acciones. Y las acciones de mis padres, durante años, dejaron muy claro quiénes eran realmente. Elena, en cambio, sí merecía ese lugar. Ella sí era familia en el único sentido que de verdad importa. Y yo seguí adelante. Con mi trabajo, con mis metas y con la vida que había construido por mi cuenta, desde cero, sin deberle nada a nadie. Esa vida era mía y nadie podía quitármela. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.